Hace 4.500 millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. Era una enorme bola en constante fusión, con volcanes activos. En la masa líquida de la superficie, reacciones químicas generaron moléculas orgánicas, del que surgió el primer ser vivo, una bacteria. Así nace la vida en nuestro planeta Tierra. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie de los océanos. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. El agua, mediante la lluvia, retorna a la tierra, escurriéndose por ríos hasta llegar al mar. Pero otra parte se filtra a través del suelo, formando las aguas subterráneas. Este proceso es la percolación. Agua dulce y la lluvia no están uniformemente distribuidas en el planeta. Muchas zonas de la Tierra están sujetas a serias y recurrentes sequías. Los lugares áridos del planeta solo poseen aguas saladas en los subsuelos. El agua tiene parámetros concretos sobre el grado de pureza que debe tener para ser potable. Es muy importante considerar la percepción que tienen las comunidades acerca de la calidad del agua para beber. La población mundial crece y la industrialización continúa, causando escasez del agua potable. El consumo promedio diario de agua por persona: en Europa, 260 litros. En Sudamérica, 60 litros. En África, 10 litros. Estos valores de referencia son alarmantes y contrastantes. El ser humano está extrayendo agua dulce del subsuelo sin reponerlo. Por tanto, disminuyen los recursos de las aguas subterráneas y las reservas para las futuras generaciones están mermando demasiado. Otro de los factores que influye en la merma del agua es la deforestación, originada por la exportación de maderas, que por cierto traen divisas a los países. 10 países del mundo tienen el poder y la comercialización de los bosques tropicales: Brasil, Colombia, México, Burma, India, Malasia, Tailandia, Indonesia, Nigeria y Zaire. Tenemos que estar conscientes que estos países administran los pulmones naturales de la Tierra. Es muy importante y urgente entender que los bosques tropicales necesitan 100 años para regenerarse. Después de una tala total, ni en 100 años podrán restablecerse como fueron al principio. No olvidemos que la catástrofe sigue amenazando al mundo entero, porque el agua se mermará y en muchos lugares desaparecerán las fuentes de agua dulce, llevando a plantas y animales a un proceso de exterminio y extinción total. Por el mal uso y prácticas irresponsables que le damos, el 40% de los habitantes del mundo actualmente no tienen agua necesaria para el mínimo aseo. Más de 2 millones de personas murieron el año 2000 por enfermedades ligadas al consumo de aguas contaminadas. El agua se contamina por los desechos industriales, por las actividades agropecuarias, aguas servidas de los hogares, la contaminación radioactiva y otros. Si arrojamos basura al agua, traerá consecuencias lamentables. El papel demora entre 3 y 6 meses en degradarse, la tela 1 año, un filtro de cigarrillo o la goma de mascar 5 años, la bolsa de nylon
30 años, el plástico más de 100 años y el vidrio 1.000.000 de años. Las aguas grises y las aguas negras suelen ser peligrosas porque además de solventes y materia orgánica pueden contener venenos, metales pesados, productos químicos tóxicos y microorganismos patógenos capaces de producir enfermedades. El nivel de acidez de las aguas superficiales, pH muy alto, afectará la supervivencia del plancton y de algunos peces sensibles que desaparecerán. Las cataratas del Iguazú constituyen el salto de agua más famoso y espectacular del mundo. Fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad. Si éstas desaparecieran un día, Latinoamérica lloraría desconsoladamente por el tesoro natural perdido. Los ríos y acuíferos famosos del planeta, Rin, Danubio, Ural, Volga, Nilo, Congo, Níger, Amazonas, Paraná y otros, fueron y serán fuentes de vida para la humanidad. Si estos siguen mermando y contaminándose, nuestra vida y la del planeta están en eminente peligro letal. El agua es un recurso estratégico para muchos países. Incluso ha causado muchas guerras, como la Guerra de los 6 días en el Medio Oriente, la Guerra del Agua en Cochabamba. Se prevé más problemas de este tipo en el futuro, por la creciente población humana, contaminación y calentamiento global. Nuestra percepción del mundo en el que vivimos nos indujo a pensar que los bosques, banco de peces, tierras fértiles y fuentes de agua dulce eran inagotables. Si no respetamos y utilizamos con prudencia, exterminaremos nuestros recursos naturales. El agua es un tesoro valioso de nuestro planeta. Puede penetrar en lugares inimaginables de la Tierra y nacer como fuente en otro lugar. En otras palabras, el agua es la vida misma. Es muy importante ahorrar todo el agua que sea posible, porque esta sustancia no es un recurso infinito. Debemos optimizar las formas de distribución y control del consumo, hervirlas o destilarlas, reutilizar el agua, purificándolas para tener agua potable. El agua debe ser declarado como bien universal, colectivo y de dominio comunitario, libre para todo ser humano, las plantas y los animales. Actualmente la crisis del medio ambiente y del desarrollo ponen en peligro el porvenir de la humanidad. Si no logramos afrontar esta dura realidad y cambiar actitudes y políticas, de no seguir sobreexplotando la tierra para enriquecernos a costa del planeta, un día ella nos mostrará su justicia con catástrofes que el ser humano no podrá controlarlo jamás. Hombres, mujeres y niños del mundo, no olvidemos del legado que nos dejaron nuestros padres. Agua que no has de beber, no lo dejes correr. Cuida y protege nuestros ríos y acuíferos, que los habitantes del mañana quizá no tengan que beber.